El objetivo que tiene el programa de poner el acento en sus propuestas en materia educacional, el espacio para enriquecer precisamente los temas que tienen que ver con la educación y que son los que importan tanto a la familia chilena. Queremos agradecer esta mañana de domingo la presencia de la candidata por la democracia cristiana, Carolina Goich. Carolina, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar compartiendo con ustedes y con tantas familias que las siguen a través de Radio Cooperativa. Bueno, y familias que están muy interesadas siempre, la familia es la que pone su acento en el tema de la calidad de la educación que le van a brindar a sus niños, y bueno, este espacio es precisamente la oportunidad para ahondar en aquellas propuestas que lamentablemente son difíciles de masificar en otros contextos, así que esperamos que en este espacio podamos ir conociendo de esas propuestas, de esos objetivos, de esas metas. Pero lo primero tiene que ver también con algo que hacemos acá en el programa, que es revivir los momentos que marcaron. Yo creo que a toda la gente el paso por el colegio ha tenido un sello idealmente positivo, en algunos casos lamentablemente no, pero es importante conocer para quien postula a ser candidato a la presidencia el impacto que tuvo el paso por el colegio, qué sello dejó. Entonces queremos invitar a Carolina Goich a volver al patio, al recreo, o tal vez a aquellas clases. Qué entretenido. Sí. Qué bien que lo comenta. Fue una bonita etapa, porque además hay que comentarle a nuestros auditores, gran parte de la educación de Carolina Goich la realizó en Ecuador. Entonces tiene una dinámica desde distinta. tercero básico hasta octavo, que es quizás la etapa que más te marca. Estuvimos en Ecuador, en Quito, eran los tiempos de dictadura acá, nos fuimos como familia, y yo tengo muy, muy buenos recuerdos. El colegio salesiano tradicional de allá, el equivalente a los María Auxiliadora, acá o en Magallanes, y lo pasaba muy bien. Yo era muy activa, participaba mucho en los talleres de teatro, en las actividades extraprogramáticas. Era un colegio bien exigente, sí, yo me acuerdo de eso. Nos enseñaban desde mecanografía hasta un colegio bilingüe, pero siempre tenía todas las tardes libres para mí. Yo era muy metódica, era bien matea de chica, y eso me ayudaba también a tener espacios para disfrutar, para ser niña. Era un estudiante migrante, que es una realidad que hoy día vive muchos migrantes de nuestro país cuyos hijos se están incorporando al sistema educacional y que están generando un cambio en la dinámica que se vive en las salas de clases. Esa experiencia, cuán enriquecedora es y cuánto aporta precisamente a la manera en la que va a enfrentar el tema de la educación de los niños migrantes. Sí, y yo siempre fui aceptado, me sentí como una ecuatoriana más en ese tiempo. Antes estuvimos en Guatemala, era más chiquitita, pero yo agradezco mucho eso, el haber sido una más, tratada con cariño, de forma inclusiva, con un entorno que igual estaba preocupado de lo que sucedía en mi país. Me acuerdo de hecho que en sexto básico se jura la bandera allá. ¿Ya? Juraban la bandera, y uno, obviamente como extranjera no iba a hacer el juramento a la bandera, pero tengo la imagen de haber estado con el ramo de flores que yo le ofrecía a la bandera ecuatoriana. Creo que eso es muy simbólico de cómo uno era parte de la comunidad, y por eso creo que es tan importante que nosotros tengamos una mirada de la educación que sea inclusiva, no solamente con los migrantes, sino también para abordar la realidad más allá del tema de impartir conocimiento, lo que sucede al interior de la sala de clase, que tiene que ser reflejo de lo que pasa también en nuestra sociedad o lo que nosotros queremos. Ahora, comentaba que era una estudiante muy metódica y en un colegio muy exigente. ¿Qué sé yo hay ahí respecto de los padres, de la importancia que tuvieron sus papás al momento de definir cómo iba a ser esta alumna? ¿Cuánto la acompañaban en este proceso? ¿Eran papás que participaban activamente me imagino, o lo dejaban? La imagen que se me viene a la cabeza es la mesa del comedor, que nosotros somos 5 hermanos, entonces la mesa del comedor durante la tarde era un montón de cuadernos, de libros, un buen desorden, pero eso de alguna manera habla de ¿Quién organizaba ese desorden? Mi madre, tremenda ella, mi madre, pero además un papá que siempre se preocupó de apoyarnos y de exigirnos harto en el buen sentido, y en particular a las mujeres, yo siempre lo destaco, porque más allá de la etapa escolar, del colegio, después también en la universidad, él siempre me insistió, después de estudiar trabajo social, el que siguiera especializándome. Yo creo que gracias a él hice un magíster en economía y que me abrió puertas para estar donde estoy hoy día también, pero siempre en forma muy respetuosa de imponernos la autodisciplina, más que de estar encima con reglas o con castigo, sino de incentivarnos a que nosotros mismos tuviéramos nuestro método de estudio,
que aprovecháramos la oportunidad que teníamos. Eso habla del impacto que tiene precisamente la presencia de los papás en el proceso educativo. Dentro de las propuestas programáticas, ¿hay alguna que tenga que ver precisamente con incorporar aún más a la familia a la educación de nuestros niños? Efectivamente, y nosotros lo que tratamos de hacer en el programa de educación es abrir a un concepto más amplio. Y de hecho, una de las cosas que quizás más me gusta a mí, y yo le puse el título, es cuando decimos la escuela como un espacio de construcción comunitaria. Y eso es desde la integración de la familia, el cómo en muchos casos tú también vas entregando herramientas para esos aspectos que son más psicosociales muchas veces y que tienen que ver con el proceso de formación más amplio, hasta el abrir las escuelas durante las tardes como un espacio donde puedas tú utilizar el gimnasio y que los niños estén seguros con un monitor deportivo, que la mamá pueda ir a hacer zumba, para también compartir, pero que sea un espacio de encuentro, no un espacio donde tú vas obligado, sino que se abre y que es atractivo para la comunidad educativa. Es esa la mirada que tenemos y que cruza el programa y que de alguna manera responde a una etapa que sigue a lo que hemos hecho en la reforma educacional. Nosotros hicimos la parte dura, la parte estructural, y lo que tenemos que fortalecer ahora es lo que sucede al interior de la sala de clase. Y eso no es solamente el profesor, no es solamente el libro que se estudia, sino que muy al contrario. Hoy día tenemos una sociedad que es más desafiante y donde uno dice cómo entregamos herramientas a nuestros niños desde en vez de tener clases de tecnología, que a veces son un poco fome, o que las mamás terminamos haciendo rollitos para hacer los trabajos, yo creo que les pasa a todas, el que los chicos aprendan programación, los lenguajes del futuro, el desarrollo de la investigación, la mirada inclusiva, que es también el mundo de la discapacidad, donde tratamos de reformular un poco las herramientas que hoy día existen para que sean más adecuadas a lo que necesita cada establecimiento educacional. Bueno, esta es la candidata Carolina Goich comentándonos precisamente del impacto que tiene reformar un poco la dinámica al interior de la sala de clases, pero en la sala de clases un rol clave lo tiene el profesor. Sí, en ese sentido, ¿qué profesor o profesora fue el que marcó tu vocación, o el que marcó tu interés también por el estudio, o aquel que tú recuerdas con más cariño? Yo a quienes recuerdo con más cariño son mis profesoras de arte. De artes plásticas. A ver, ¿tiene una yo beta soy oculta? una artista frustrada. Sí, se ríen ahí los que trabajan conmigo porque han conocido eso. ¿Esa beta la desarrolla en tu casa internamente? ¿Tiene algún...? Tengo re poco tiempo, pero me encanta todo lo que tiene que ver con artes plásticas. Entonces, desde la Pina, que era mi profesora del taller de cerámica cuando chica, y después cuando volví a la institución teresiana, hasta mis profesoras de arte, que yo creo que el desarrollo de las artes, además, no es solo una habilidad, sino que es la expresión de la creatividad. También quizás eran de las clases que más feliz me hacían durante el colegio. Y que lamentablemente son de aquellas clases a las que muchas veces los adultos son los que menos valor le otorgan, ¿cierto? En este afán academicista muchas veces se solicita a los colegios menos tiempo precisamente dedicado a las artes, a la música, y más centrada en ramos más clásicos. Esa mirada, ¿de qué manera es necesario dar la vuelta? Efectivamente, yo creo que lo que nosotros tenemos que lograr es que haya niños que estén más felices en la escuela, más que estar muchas horas y sujetos a exigencia. Entonces yo pienso, mi hija dio el SIMS esta semana, ¿no? Como está en cuarto básico. ¿Cómo hemos ido nosotros parametrizando o sometiendo a pruebas y preparando a los niños desde pequeños para rendir esas pruebas, más que en la lógica de una formación más amplia? Yo creo que eso es lo que tenemos que recuperar, esa formación más integral, que es lo que finalmente permite dar más seguridad a los niños, que tengan mejores herramientas, que estén preparados para un mundo que en eso es mucho más dinámico. Y pensar además el proceso de formación a lo largo de la vida. A mí eso me gusta también, más que hablar en específico del programa, la mirada que tenemos, de cómo tú entiendes la educación no solamente con cumplir, con la educación con las estructurada, etapas, ¿no es claro, cierto?, con las distintas etapas que hay, sino un proceso continuo. Y eso hace que pongamos énfasis en muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los niños que desertan. Ahí yo tengo una preocupación grande. La cifra no es menor, solo en la región metropolitana eran 36.000 niños. Es una cifra invisibilizada y que tiene un impacto bien relevante precisamente en aquellos niños, en la incapacidad que estamos teniendo para reencantarlos y para reincorporarlos a la sala de clase. O cómo el sistema te va expulsando de alguna manera, para decirlo con todas sus letras. Entonces un chico que
que es más inquieto, porque los niños son inquietos, porque yo entiendo que además están expuestos a mucho más estímulo, en vez de suspenderlo, porque eso significa que muchas veces no van a volver. Esto es lo que me decían las vecinas en La Legua en mis primeras reuniones hace meses, me decían que no lo suspendan. El colegio es el espacio protegido. Claro, sino que efectivamente busquemos fórmulas para que se mantengan, que no se transformen en desertores, que después están en las esquinas y muchas veces terminan en la droga o en la delincuencia. ¿Cómo generamos esas herramientas al interior del ¿Y cómo de la se escuela? generan desde su programa? Yo creo ahí es la mirada de apoyo a los profesores. Yo creo que muchas veces a los profesores les pedimos todo. Y esto quizás tiene que ver con mi profesión. Yo soy asistente social y la mirada también del ámbito psicosocial o cómo se entregan esas otras herramientas es fundamental. Hay un programa que implementa la alcaldesa Carolina Leitao en Peñalolén, donde si los chicos faltan más de 2 veces van a su casa. Y hacen una visita domiciliaria y ven qué pasa con el papá y con la mamá, si es que están, no están. Y yo creo que eso hace mucha falta, más que exigirle al profesor que resuelva todos los problemas, el cómo tú intervienes y trabajas con la familia. Una especie de profesor tutor, una especie de profesor que está encargado de los estudiantes, pero para eso el profesor necesita horas no lectivas para poder desarrollar todo ese trabajo que implica estar fuera de la sala de clase y acompañar a los estudiantes antes que deserten, y eso implica un gasto y seguir avanzando en entregarle al profesor todas las herramientas para que pueda cumplir con todo lo que la sociedad le está exigiendo. ¿Cómo avanzamos en ahí? Eso el aumento de horas no lectivas y el reconocimiento además de la importancia de las horas no lectivas es fundamental. O sea, podríamos seguir avanzando en horas no lectivas. Efectivamente, y en su reconocimiento, la importancia que tienen. Bueno, y en materia, precisamente a propósito de deserción, hay muchas en nuestro país, lamentablemente, desde las diferencias que se están generando a nivel de acceso a la educación inicial, ya comienzan estas diferencias, ¿cierto? Niños que no están incorporados a esta etapa tan clave de la educación. ¿Qué políticas tiene pensada para precisamente mejorar la calidad de esta aula, el aula de nuestros niños más pequeños y donde el educador de párvulos juega un rol fundamental? Sí, mira, bueno, ustedes saben que yo fui impulsora del postnatal de 6 meses, entonces uno dice, desde ahí cómo continuamos, porque los techos a nuestros niños se ponen desde la guatita de la mamá, entonces el poder tener ese espacio de estimulación en esos meses tan importante es fundamental, pero necesitamos seguir avanzando en la garantía de sala cuna. Esto tiene doble objetivo, un tema de estimulación, pero por otro lado también la incorporación de las mujeres al trabajo, el compartir responsabilidades, así que lo que hemos planteado es poder establecer la sala cuna en forma universal, es el reconocimiento para las mamás trabajadoras y para los papás trabajadores, porque para las mamás es discriminatorio hoy día. Yo creo que una de las principales barreras que queda... universal, entonces, que nosotros estamos tomando registro, claro, para después eso es cambiar la ley que tenemos hoy día, que establece que una empresa garantiza sala cuna cuando tiene más de 20 mujeres trabajadoras, que es súper discriminatorio para las mujeres, porque las contratan hasta las número 19, o si no, te cargan el costo de la sala cuna y te pagan menos. Y tú sabes la brecha salarial que existe hoy día entre hombres y mujeres. Entonces queremos reconocer ahí al padre trabajador y a la madre trabajadora, con un fondo solidario que permita que esto no se dé solo en las grandes empresas, sino también en las empresas más pequeñas, que muchas veces no lo pueden financiar. Y para las educadoras de párvulo o educadores también, ¿qué medida específica tenemos ahí? Porque sabemos que ellas van a ingresar más tarde a la carrera docente y además dentro del gremio docente son los peores remunerados, los que reciben la peor paga, y sabiendo también que en los primeros años se producen los aprendizajes más significativos y que todo lo que no avanzamos en los primeros años después cuesta mucho recuperar. Entonces, para los educadores de párvulo, ¿qué...? Mira, ahí lo que estamos avanzando es en los coeficientes técnicos, en poder aumentar la cantidad de educadoras por sala de clase. No tengo el detalle, pero avanzamos en esa línea que permite finalmente para ella poder hacer mejor su trabajo, de mejor calidad. Hoy día tú dices en sala cuna... Perdón, acá está el dato que en el programa se aspira a bajar el actual coeficiente de atención en el nivel de transición de niños de 5 a 6 años a 36 niños y niñas. Efectivamente, que yo creo que sigue siendo alto, pero a mí me sorprendió el dato hoy día, porque uno dice, oye, ponte tú lo que nos pasa en una casa cuando tienes 3 o 4 niños, cuando llegan las más que chicas, suficiente. Claro, cómo lo hace también una educadora. ¿Y en remuneraciones con la educadora avanzamos? En remuneraciones también, por supuesto. Eso y el ingreso a la carrera docente, que ¿se puede anticipar?
yo creo que es importante revisarlo, de todas maneras. Hay más que asumir el compromiso con fecha, el revisarlo. Nosotros tenemos planteado el ingreso a carrera docente también de los directivos, que es un aspecto muy importante. Crear la carrera directiva. Exactamente. Ustedes saben que el director de un establecimiento es el que marca clave, el sello, ¿cierto? Es clave. Entonces también nos interesa incorporarlo ahí. Ahora, en educación preescolar, también pusimos el foco en aumento de cobertura en los 3 y 4 años. Que es donde yo siento que hay de alguna manera todavía una deuda. Es donde todavía hay una falta. demanda muy grande, pese al importante aumento de cobertura que se ha desarrollado en los últimos hemos años. avanzado mucho en sala cuna, de 0 a 2 años, y después ya tienes prekinder y kinder en el establecimiento educacional. Entonces, esa parte donde mucha gente de clase media no puede financiar un jardín privado, que es muy caro, y también la cobertura muchas veces de Junji Integra no alcanza para todo. Y yo aspiro ahí además que tengamos jardines donde estén todos los niños, y buscar esa fórmula donde nos mezclemos, como es un poco la sociedad más inclusiva. Aquí a la que yo aspiro a colaborar. A ayudar a la candidata con un dato concreto de su programa, que es crear 25.000 nuevos cupos para niños y niñas, especialmente en esta etapa, en esta edad que señalaba, de 3 a 4 años. En este capítulo, cerrando el ciclo con los candidatos a la presidencia, hoy con la candidata de la democracia cristiana, Carolina Koch, invitándola a que vuelva al colegio, al recreo, de vuelta de tanda. Vamos a estar precisamente apoyando algunos recuerdos y seguimos conociendo precisamente las propuestas en esta materia, en materia de educación. Ya regresamos acá a Cooperativa Elige Educar. Y seguimos conociendo la propuesta programática en materia de educación con la candidata de la democracia cristiana, Carolina Koch, candidata a la presidencia. Estamos recorriendo su propuesta y también invitándola a revivir los tiempos de colegio. Pero habíamos quedado con algo que nos parece desde Elige Educar muy pertinente, que tiene que ver con levantar la importancia de los directivos, la clave que ellos pueden llegar a ser y generar esta carrera directiva, Ignacio. Sí, que en la tanda anterior algo salió el tema de carrera directiva, pero sabemos que hoy día en Chile los colegios particulares subvencionados nombran directores básicamente a su propio criterio. Los municipales tienen algún criterio más establecido, muchos no se han abierto a hacerlo por concurso público. ¿Qué carrera directiva podemos crear donde haya perfeccionamiento para los directores, donde haya tramos salariales acorde a sus funciones y donde también dotemos al directivo de mayor autonomía, como tú lo dices quizás en tu programa, mayor confianza hacia la escuela? ¿Cómo podemos avanzar ahí? Yo creo que lo primero es establecer una carrera, porque hoy día uno ve muchas veces... Perdón que uno ponga el foco en los malos ejemplos, pero cuando incluso se designan políticamente para el pago de favores políticos determinados directivos en establecimientos, sobre todo en educación municipalizada, y lo que uno dice aquí, ¿cómo garantizamos efectivamente que estén los mejores? Porque son los que ponen el sello. Entonces, desde el cómo tú estableces requisitos, fórmulas de concurso, perfeccionamiento, el grado de autonomía que permitan además incorporar buenas prácticas, creatividad, que eso sea un incentivo también para buenos directores, que en esto más bien tengan la posibilidad de establecer prácticas, sobre todo más innovadoras. Pero yo creo que esa mirada de tú tienes una carrera que garantiza efectivamente que tengas a los mejores, los procedimientos de selección que sean abiertos. A mí hay algo que me preocupa y en general de la administración pública, que es cómo personas que tienen cariño por la administración pública pueden estar y llegar también a los cargos directivos. Que no sea por esto que es más bien el pituto, la cercanía u otros criterios. 31 municipios en Chile se han negado a elegir a sus directores a través de alta dirección pública. Eso te da cuenta de un sistema que es muy vulnerable y que pone otros incentivos sobre la mesa en vez de poner a los niños y la calidad de la dirección en la educación. Ahora, reconociendo la importancia para liderar estos proyectos educativos, ¿de qué manera se va a trabajar en formar a estos líderes, a estos directivos? Quiero conocer básicamente de qué manera se va a fortalecer la formación de los profesores que van a ser muchos de ellos los futuros directores de establecimientos. ¿Qué pasa con ese...? Bueno, hoy día hay instancias como el CPIP que además busca el cómo tú vas acompañando al profesor. No es esto de la evaluación como el castigo, sino más bien cómo tú, sobre todo, recoges buenas prácticas. Yo creo que eso tiene que premiarse en la lógica de la innovación.
pero el que tú sientas que tienes posibilidades de crear, de aportar lo mejor de ti, y no alguien que está encima, lo mismo que queremos en la educación de los niños. Entonces hoy día potenciar esos espacios de capacitación que existen me parece fundamental. Sí. Y tomando en cuenta también que la carrera docente va poniendo requisitos a quienes quieren estudiar pedagogía, que van a llegar a los 550 puntos o 10% superior del ranking. ¿Cómo hacemos para atraer a jóvenes? Porque no puede ser que el día de mañana también se bajen los requisitos por falta de jóvenes que tengan interés, claro, en la educación, interés, vocación y talento. ¿Cómo atraemos a los jóvenes que hoy día están en tercero y en cuarto medio para que decidan estudiar esta carrera que es tan trascendente, tan importante y a la vez tan desafiante y que no despierta muchas veces el interés que debiera? Bueno, mi impresión es que eso ha ido cambiando en la medida en que nosotros tenemos garantizada determinada remuneración, que también es el reconocimiento de la sociedad, la tarea de los profesores, todo lo que hemos hecho de alguna manera ha ido generando mayor interés. Probablemente son cosas que debemos ir perfeccionando, pero yo espero que ahí estén efectivamente los mejores, el reconocimiento del rol que tienen los profesores. Y el rol que tienen las universidades como formadora de nuestros profesores, ¿de qué manera desde su programa? Nosotros planteamos harto el tema curricular, en general, en distintos ámbitos, porque eso es clave, el cómo tú estás formando hoy día a los profesores, cómo les das las herramientas, desde los temas de inclusión, incluso yo lo planteo en materia de sexualidad y afectividad, para ponerte un tema que muchas veces no tratamos y que es una propuesta complementaria, que no está en educación, pero yo soy partidaria de que la educación de afectividad y sexualidad parta desde la prebásica, no como tenemos hoy día en la ley, que es en primero medio, cuando los chicos ya vienen de vuelta, ya aprendieron de todo, pero eso pensado en el ciclo de vida, el cómo la sexualidad es parte de tu desarrollo, y muchas veces los profesores no tienen las herramientas, entonces eso hay que incorporarlo desde la formación curricular. Bueno, de hecho, en su propuesta está precisamente vincularse con el trabajo que se realiza desde el programa Chile Crece Contigo, que hoy lo reconocemos fundamentalmente abocado a temas de salud. Ahí se pretende hacer este cruce también con Exactamente, y mejorar la coordinación entre los temas de educación y de salud en el Chile Crece Contigo. Sí, Carolina, y también tomando en cuenta que los últimos años, especialmente en el último gobierno quizás, se avanzó mucho en la estructura, ley de inclusión que prohíbe el copago, el lucro, la selección, ley de carrera docente que viene a fortalecer el rol de los docentes, de municipalización, etcétera, que viene a cambiar y a marcar la estructura en la cual se desenvuelve este sistema tan grande. Pero tenemos que entrar ahora al área chica. ¿Cómo hacemos que lo que ocurre dentro de las salas de clases cambie? Y cómo un presidente de la República puede hacerse cargo de intervenir también el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, esto no hay una sola receta, no, claro, no es como libro de cocina, y por eso desde lo que hacen educación inicial, a la formación docente, la malla curricular, el fortalecer buenas prácticas, pero además a lo que yo aspiro es a que tengamos niños que puedan desarrollar su creatividad, el rol de las artes, del tema científico. Yo siempre pongo el ejemplo de un chico que conocí en Copiapó, brillante, hacía drones como autodidacta en tercero medio. Entonces uno dice, este chico va a tener súper buenas notas, va a rendir una buena prueba, va a probablemente ser un muy buen ingeniero, en minas probablemente, va a estar en una empresa minera con un muy buen sueldo, pero nosotros perdimos un talento, porque él debió haber tenido espacio para esa creatividad que tenía, desarrollarla. Entonces, ¿cómo generamos eso nosotros en la sala de clase? Que tiene eso que ver desarrollo con detectar científico. Que tiene que ver con detectar talentos, porque muchas veces la educación precisamente, y se entiende, se enfoca en aquellos alumnos que han tenido problemas en su desarrollo y en su aprendizaje. Sin embargo, los alumnos que en el testimonio que usted brinda se destacan, tienen mayores capacidades o mayores intereses, muchas veces quedan hasta ahí. Efectivamente, y lo que yo aspiro es que esos talentos los desarrollemos, así como también el ir incorporando la educación técnica o poniendo en valor nuevamente la educación técnica. Nosotros hablamos de una nueva educación técnica, queremos garantizar las carreras cortas de 2 años, 2 años y medio en 100% de gratuidad, poner el foco ahí, pero además pensado en cómo está articulado con lo que sucede sobre todo en la media, en una escuela técnica que en tercero y cuarto tú puedas funcionar más en la lógica de la educación dual, que hagas la práctica en la empresa. El otro día un amigo que es sastre me decía, ya no hay donde estudiar sastrería, y cuánta falta hacen. Tiene un montón de gente que ha estudiado diseño de vestuario, pero no tiene con quién trabajar en el tema técnico. Y así uno podría dar muchos ejemplos. Yo digo, la Boeing, los aviones modernos no los hace un ingeniero, los hacen los técnicos, y necesitamos los mejores técnicos. Y
Y cuando hablábamos, ¿no es cierto?, de este estudiante allá en el norte que va a ser un futuro brillante ingeniero, usted dice, el sistema escolar quizá no le está dando la oportunidad de innovar, de crear, de desarrollar toda su creatividad. Quizás a él sí, pero otros tantos talentos como él se quedaron en el camino. ¿Cómo hacemos para que el sistema desarrolle la creatividad de los estudiantes y no tengamos un currículum tan abultado que lo que hace es que el estudiante tenga que repetir lo que otro le está enseñando, sino que más bien cuando tú digas cuánto es 5,5, no digas 10, sino que qué par de números pueden dar, por ejemplo, sumado 10? Entonces ahí el estudiante crea en vez de resolver algo que ella le dijeron cómo tenía que hacerlo. Eso es centrarse en el proceso de formación. Y yo creo que es muy gráfico cuando uno dice en el rendimiento de una prueba estandarizada, sino en el proceso de formación de los estudiantes. Y eso parte desde la formación de los profesores. Yo pongo con orgullo un ejemplo de mi región, Puerto Williams, Liceo Donald McIntyre, Liceo Público de Puerto Williams, que para los que nos están escuchando, la última ciudad que tenemos en América Latina, en el continente, ¿no es cierto? Y que es chilena. De ahí después ya tenemos el Cabo de Horno, cruzando el Drake. Entonces, ahí ellos han trabajado con un grupo científico, pero tenemos un parque etnobotánico que es de clase mundial, único en el mundo, la biodiversidad. Entonces, los chicos son guías en el parque, que es como el patio de la casa, en el fondo. Hoy día ellos han ganado, los chicos del liceo de la básica han ganado las ferias científicas nacionales. Incluso uno de ellos se fue a estudiar a Estados Unidos. O sea, le abrió un mundo de posibilidades. ¿Y en qué consistió? En que ellos tenían un laboratorio natural donde aprendieron vinculado ciencias, con su entorno, y donde interactuaron con científicos de talla mundial y sin darse cuenta fueron desarrollando su capacidad analítica, deductiva, en un laboratorio natural. Eso es lo que yo aspiro que hagamos. En el fondo son prácticas de excelencia que son posibles cuando nosotros flexibilizamos. ¿Y cómo esas prácticas de excelencia se llevan a los sectores vulnerables? Porque eso requiere profesores que estén interesados, motivados y con vocación para precisamente entregar todos sus conocimientos y sus propuestas a los niños que están en estos sectores. Yo creo que en sectores vulnerables, sobre todo, el que uno tenga un apoyo psicosocial en el trabajo es fundamental. ¿El profesor que tenga este apoyo? El profesor, sí. Yo creo que muchas veces ellos están sobreexigidos. Y además el poder generar incentivos para que efectivamente estas prácticas sean premiadas, que es algo que no pasa habitualmente. Yo creo que esto también tiene que ver con ir cambiando una cultura. ¿De qué manera se premia? ¿Económicamente? Económicamente, por supuesto, con acceso a capacitación, a formación. Yo creo que todas esas prácticas son importantes, que tú sientas que ese esfuerzo adicional que hace o distintivo también es reconocido. O sea, el docente que trabaja en contexto vulnerable con apoyo de la dupla psicosocial, como mencionaba anteriormente, con mayor incentivo económico, entonces crear una carrera docente que sea atractiva para educar en vulnerabilidad, o sea, porque sabemos que es más complejo, ahí tiene más dificultad y al profesor hay que hacer lo que hay que reconocerle ese esfuerzo que está haciendo y además hay que incentivarlo que vaya a esos lugares. Sí, y yo creo que sobre todo el tener acceso a formación, a capacitación, a conocer otros lugares, todas esas cosas son incentivos importantes. Ahora, con respecto a la capacitación, lo comentaba en otros capítulos, hemos conocido testimonios de profesores que señalan que les interesa el perfeccionamiento, les interesa las capacitaciones, pero sienten que al momento de que éstas se hagan, por ejemplo, tengan un efecto económico, no lo viven. Y muchas veces en su currículum esto les genera complicaciones precisamente para postular, porque quien eventualmente lo pueda contratar lo sienten sobrecalificado. ¿De qué manera entonces el perfeccionamiento y la capacitación no va a tener ese tono? O sea, tiene que tener un reconocimiento, en parte algo hacemos en materia de carrera docente para que también tenga incentivo. O sea, uno dice no solamente esto de llenar el alma, sino también el bolsillo. Yo creo que eso es importante. Bien, y hoy día tenemos escuelas que, como hablábamos anteriormente, están sobreintervenidas. Tenemos a muchos organismos estatales y también privados que están interviniendo excesivamente a la escuela. Se les pide que rindan cuenta de todo, ¿no? Excesiva burocracia, porque también pasamos de la desregulación absoluta hoy día a una burocracia que ahoga a los docentes, ahoga el Estado, ahoga al directivo, el directivo ahoga al docente, el docente termina ahogando al estudiante. O sea, es una cadena no muy sana. Y ¿cómo qué propone usted para cambiar en parte esta burocracia escolar que muchas veces no va en la línea del aprendizaje? No, yo en eso creo que tenemos una burocracia que es excesiva, no solo en educación, sino el cómo facilitamos que los recursos estén a disposición del proceso.
y muchas veces te dicen los directivos, oye, aquí entre contratar contador y un montón de cosas se nos van recursos que nos encantaría que se destinaran al trabajo en la sala de clase. O que el director pasa todo el día en su oficina resolviendo temas administrativos y no lidera pedagógicamente la escuela. Exactamente, entonces en eso yo creo que hay toda una tarea de facilitar procesos. Es cierto que cuando hay recursos públicos tenemos que tener mayor control, hay toda una institucionalidad que hemos creado, que además vamos a potenciar, pero no puede estar el foco en en la cosa administrativa, en los procedimientos, sino más bien en cuál es el resultado. Y en esos resultados, ¿qué valor tiene en su programa dotar de mayor autonomía a las escuelas? Para nosotros es clave y de hecho lo contemplamos. O sea, mayor autonomía desde el profesor en la sala de clase, para poder crear, para poder hacer, para tener el incentivo en eso, hasta en el caso de directivos asociados además a su carrera docente. Específicamente hay una propuesta que busca dar mayor autonomía en el uso que se da los recursos de la ley CEP. ¿De qué manera eso se concreta? Bueno, yo creo que los recursos que ingresan por vía CEP han sido de los que han generado mejores resultados. También tenemos cuestionamientos, ¿no? Tenemos como las dos miradas. Y ahí... ¿Cuál es el cuestionamiento? No, el cuestionamiento de repente al mal uso, Uh-huh. pero yo creo que uno tiene que tener prácticas de control que no sean excesivas en términos de burocracia y que permitan efectivamente que esta herramienta sea un complemento importante y un incentivo para generar mejores prácticas. Bueno, ¿Ignacio? Sí, porque en ese sentido la ley CEP no permite a todas las escuelas contar con todos sus recursos, porque si la escuela se encuentra clasificada como emergente, por ejemplo, va a poder disponer de menos recursos. ¿Cómo dotar de mayor autonomía incluso a las escuelas que hoy día no lo están haciendo bien o que no han demostrado por lo menos efectividad? Yo creo que una de los criterios que uno puede utilizar es eso, o sea, en la medida en que tú demuestras que lo haces bien, vas teniendo mayor flexibilidad. Creo que es un buen incentivo. En general estoy planteando además como práctica de política pública. El problema que se produce ahí es que muchas escuelas que están clasificadas como emergentes no son capaces también de ir mejorando porque no cuentan con disponibilidad para usar sus recursos y se produce un entrampamiento ahí, por eso hacía la pregunta. En la medida en que tú vas cumpliendo, vas entrando en una etapa distinta respecto de mayor apertura, mayor flexibilidad. En el fondo premiar las buenas prácticas y reconocerlas. Y creo que en eso, además, dentro de la lógica de la autonomía, el propio establecimiento puede ir generando medidas. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que cambiar esta lógica centralista que tenemos de imponer el mismo criterio a todos por igual. Yo siempre pongo el ejemplo que es como que mi chaqueta, quizás acá no te la paso a ti, te va a quedar un poco estrecha, porque, no sé, o a otro le va a quedar más holgado, porque somos distintos. Entonces, ¿cómo tú permites que lo que pasa en el territorio, que es lo que pasa en esta escuela, también se exprese y no anules esa diversidad que es tan importante? Entonces, poner ciertos criterios y a la medida en que tú vas cumpliendo, te voy dando mayor autonomía. ¿Y cómo conversa eso con un currículum nacional, ¿no es cierto? Sabemos que claro, el territorio chileno es diverso, es de los más diversos probablemente del mundo, un país largo. Bueno, y lo puede testimoniar desde la zona en la cual representa. La misma senadora. ¿Cómo hacemos que un currículum que tenga mínimos nacionales no asfixia a las regiones, no obliga a la región a aprender cosas descontextualizadas? Cuando uno habla de mínimos, son mínimos. Pero los mínimos que tenemos hoy día en Chile no son mínimos. Por eso voy. Son mínimos obligatorios, pero asfixian. Como tienes mínimos, que son mínimos efectivamente, que son una base, que por supuesto tiene que ver con lo que hay que garantizar, pero también premia al que hace más. Nosotros muchas veces lo que hacemos es castigar al que hace más, o al que innova, o incluso cuando tú hablas de innovar, el que se equivoca. O sea, si te equivocaste, entonces draconiano el castigo. Y uno dice eso es parte paradójico, sabiendo que el error es parte de los aprendizajes. Exactamente. Entonces ahí es donde tenemos que cambiar la lógica que hay detrás, pero yo creo que en eso nosotros, sobre todo desde el diseño de la política pública, que busca, en nuestro caso es centralista, es unificadora, es controladora en general. Y nosotros tenemos que más bien tener instrumentos que permitan flexibilizar y adecuarse a lo que pasa en cada establecimiento educacional. Yo he conocido programas maravillosos que lo que hacen es desarrollar habilidades de los niños y generar mucho más esta práctica comunitaria al interior de la escuela. Y creo que todo eso tiene que tener incentivo, tiene que ser premiado, tiene que ser valorado.
Y esto nos lleva a, lo hemos señalado que como parte de su programa se señala que es importante ya, dado este paso de avanzar en materias estructurales, avanzar ahora en los aprendizajes, y ahí el profesor tiene un rol clave. ¿De qué manera se avanza en carrera docente? Porque hay mucho, sin lugar a dudas, es una política y un gran avance, pero a partir de eso, ¿de qué manera ustedes en su programa pretende continuar robusteciendo esta importante política pública? Bueno, nosotros ya tenemos diseñada la carrera docente, o sea, es ley, algo que garantizamos, y yo me alegro de eso, me alegro además de que haya sido de las leyes en educación que salieron con acuerdo. Creo que es bien importante transmitirle eso a quienes nos están escuchando, porque cuando uno habla de los aprendizajes de nuestros niños, eso trasciende a 4 años. Un niño va a la escuela y está, ¿no es cierto?, harto tiempo, mucho más allá que un gobierno. Entonces, esa mirada de largo plazo, sobre todo en la formación de los docentes, creo que es fundamental y que la incorporamos ahí. Probablemente hay muchos aspectos que vamos a tener que ir mejorando. Y yo creo que en esto uno tiene que ir revisando y teniendo la flexibilidad también para aquellas cosas que funcionan mejor, incorporarlas. En otras necesitaremos más recursos. Yo tengo una obsesión con esto de descentralizar, de adecuar nuestras políticas públicas a lo que pasa en el territorio, y en eso vamos a poner harto énfasis. Y eso pasa más bien por eliminar las recetas uniformes para premiar al que hace algo distinto, al que innova. Candidata, ¿cómo se premiaba usted en el colegio? ¿Cómo me premiaba? Sí, cuando le iba bien, se hacía un cariño, o los papás le hacían algún cariñito. Sí, los papás siempre me hacían cariño. Ahora era un cariño permanente, no hacían cariño siempre. Y a propósito de cariños, hay que decirlo, muchos de nosotros, grandes de nuestros afectos se formaron en el patio, en la sala de clases. ¿Hay afectos que se mantengan hasta hoy y que surgieron en el colegio? Por supuesto, y eso es con mi propio colegio. Yo además estudié, además de Ecuador, como les contaba, donde cada vez que viajo trato de ir, y no quedan ya tantos vínculos con las amigas, porque en ese tiempo no teníamos WhatsApp, era claro, distinto, pero sobre todo en mi colegio acá en Santiago, la institución teresiana, sí, que además yo valoro tanto la formación porque es un colegio que tiene educación personalizada, que nos formó mucho en esto de autorregularnos, de nosotros ir programando nuestros tiempos, ser mucho más autónoma, que son habilidades que yo agradezco tanto. Más que la entrega de conocimiento, el haber desarrollado las habilidades para hacer lo que uno quiere después en la vida. Nosotros queremos conocer de voz de otras personas precisamente cómo fue esa experiencia en el colegio. Nosotros pudimos contactarnos con una compañera, ¿sí? Angélica Palma. Ay, con la queca. La queca, bueno, ya. Nos dimos cuenta entonces de que es una gran amiga del colegio. Sí. Con ella queremos compartir cómo recuerda a la candidata Carolina Goich en su paso por el colegio. Estuvimos toda la enseñanza media y yo tengo muy buenos recuerdos de Carolina. Carolina siempre fue una excelente compañera, ya, en términos, por ejemplo, de nunca pelar a alguna compañera. Era un grupo era un colegio puras mujeres, pero ella siempre fue muy buena compañera y siempre una como bastante líder en el curso, pero siempre ella como bastante, era piolita, pero muy querida y muy respetada por todo el curso. Y era una súper buena alumna, excelente alumna. Siempre fue muy buenas notas y siempre también de las compañeras que eran votadas como buena compañera. Carolina era bien tranquila en el curso. Yo creo que a mí lo que siempre me llamó la atención de Carolina era que ella siempre era súper respetuosa. Cuando Carolina empezó con su carrera, primero empezó ella trabajando también en el Servicio Nacional de la Mujer, y de ahí, alta senadora, encontré que era una excelente mujer, por lo tanto una muy buena representante de las mujeres del país. Súper admirable que se atreva, que se la juegue también por lo que piensa. Además que siempre fue súper consecuente ella. Mira, algunos adjetivos: consecuente, respetuosa, tranquila, buena alumna, piolita. De esa manera recuerda a la compañera Angélica Palma, a la candidata Carolina Goich en sus tiempos de secundaria. Pero algo tiene que haber desordenado un poco a esa joven Carolina Goich. ¿Si lo puede comentar? Pero en general era bastante tranquila. Me fui desordenando después de salir del colegio, en la universidad, por ahí. Pero matea, pero no fome. Lo pasaba muy bien. Ahora sí, yo me acuerdo con mi mejor amiga, yo estudiaba
y yo leía la materia, a mí el hablar me ayuda mucho para retener, y ella se recostaba sobre mis piernas y escuchaba, y con eso le bastaba. Pero yo siempre ayudé mucho a mis compañeras, fui muy solidaria en eso, efectivamente. Bueno, y con la Keka hay una historia muy bonita, porque nos reencontramos. Yo después de estudiar me fui a Punta Arenas, entonces también perdí el vínculo más directo, pero nos reencontramos ahora en la carrera política. Ella además trabaja en el CERNAM, en la región de los lagos, estuvo como directora. Hay como coincidencias también en nuestras vidas. Muy bonito volver a encontrarnos. Ese ejemplo habla de cómo desde el colegio se pueden ir generando y formando liderazgo. Y toda la importancia que tienen los profesores en todo nuestro proceso educativo, la escuela, el profesor, el compañero. Y como hemos hablado tanto de la importancia de los profesores, desde la vuelta a la democracia solamente 3 ministros de educación han sido profesores: Mariana Elwin, Yana Proboste y Ernesto Schiffelbein. ¿Usted nombraría como ministro o ministra a un docente o un licenciado en educación que tenga experiencia de aula? Yo creo que es muy importante que tenga experiencia en educación en general. ¿En el aula? En el aula. No lo mismo experiencia de educación y experiencia en el aula. Un profesor de experiencia en el aula. Experiencia en el aula. Sí, pero también experiencia directiva. Al final lo que tiene que hacer un ministro es gerentear. Bueno, todo eso habla de que es esencial que entonces que sea profesor. Claro, entonces, pero no solamente que sea profesor, que tenga solamente experiencia en el aula. Que tenga también experiencia de liderazgo, de equipo, liderazgo de personas, de recursos, etcétera. Y quizás eso sea lo más importante. Un director de escuela cumple con todo ese perfil. Sí, a mí me llamó la atención de mis conversaciones en Alemania, que hemos estado trabajando mucho, viendo todo el tema de educación técnica, también en materia de salud, trabajando en nuestra propuesta. Alemania referente precisamente en ese tema. Exactamente, pero el que era ministro de salud no era médico, sino que al contrario, y era una persona que había pasado por distintos ministerios y tenía la experiencia de gestión. Entonces yo creo que eso es muy importante, el cómo uno combina la experiencia de gestión que requiere en el fondo un ministro, pero también la mirada en terreno, lo que está sucediendo en la sala de clases, porque si no muchas veces tú corres el riesgo de tener políticas que son muy bien intencionadas o decisiones administrativas muy bien intencionadas, pero que en la bajada práctica no tienen el impacto que se necesita. Un director de escuela cumple con todos los requisitos probablemente, porque es una labor muy compleja, liderar equipos, liderar recursos, liderar procesos educativos, así que quizá ahí un director de escuela va a dejar... Me parece que Ignacio hasta tiene alguna sugerencia. Parece que no te la voy a pedir al aire. Va a dejar un director de escuela, va a dejar su puesto después. Pero te noto muy entusiasmado. Pero pierdan cuidado que vamos a tener al mejor ministro, a la mejor ministra de todas maneras. Además tiene un programa desafiante, como han visto ustedes en detalle, en un proceso donde yo creo que lo más importante es tener esas capacidades para adecuarse a realidades dinámicas, donde no va a haber una receta, si esto no va a ser un pendrive donde uno le va a decir, mire, usted se sienta y hace esto, sino que van a tener que crear. O sea, va a depender mucho de efectivamente la capacidad que tenga en su desempeño. Nos quedamos con eso último, la capacidad de crear. Queremos agradecer a la candidata por la democracia cristiana, Carolina Goich, candidata a la presidencia, por ser parte y cerrar este ciclo en el que en el programa aspirábamos a conocer más en profundidad las propuestas programáticas en el ámbito de educación. Lo señalo, importancia del arte, entre ellas la música. Así que con música queremos despedir a la candidata Carolina Goich. Por ahí nos dicen que le gusta una música más alegre, sobre todo en domingo. Juan Luis Guerra, ¿está bien? Sí, alegre de todas maneras. Bueno, junto a este tema, Billy Rubina, nosotros nos despedimos, agradecemos la participación de todos ustedes y la invitación desde ya a que participen del proceso de elecciones la próxima semana. Nuevamente, muchas gracias, muy Carolina Goich. No hablamos de la educación cívica, fundamental. Que va a estar también en su propuesta, ¿cierto? Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata, por compartir su programa y compartir su experiencia con nosotros. Hasta luego. Gracias.